Lo que necesita el público en general y la mayoría de las personas es una mayor educación y con esta educación adquirir también el conocimiento de la necesidad de mayor responsabilidad. Uno no protege o no guarda o no considera patrimonio lo que no conoce. Entonces precisamente patrimonio viene de una cosa que recibimos, en sentido estricto, digamos, de nuestros padres o de nuestros antepasados, esto con las herencias, eso lo entiende toda la gente. Pero tomar como patrimonio lo que nos han dejado las generaciones muy antiguas, eso poca gente lo entiende. Y me llegaron a decir de unas piezas arqueológicas, estaban de cenicero en la presidencia municipal hace ya varias administraciones, por ser cierto. ¿Por qué? Porque pues, no hay un registro, no hay nada así bien especial y a la que sigue no le importa. Cuando hay una alteración, pues ya ni la investigación, ni el legado, ni la enseñanza que nos pueden transmitir es la misma. Y entonces en ese sentido yo creo que sí conviene, así como hay incluso leyes internacionales respecto a esto, tener una línea general de qué es lo que se tiene que hacer conforme a la conservación, y a la conservación no por conservar a lo tonto, ¿no? Sino porque es una herencia cultural, una fuente de enseñanza, una fuente de investigación que, bueno, desde mi perspectiva, que es la histórica, nos puede estar diciendo diferentes cosas en diferentes momentos conforme a las preguntas que les estemos haciendo. Aquí es válido aquello que le escuché yo a un arqueólogo que dijo, que le preguntaron en una reunión de los arqueólogos que cuántas zonas arqueológicas había en el país, y le dijo una sola. ¿Cuál? Todo México. Bueno, entre otras cosas, siempre se tomó al occidente, o antes se tomaba como un lugar atrasado, que no había creado nada, sino más bien había recibido. Y entre otras cosas, pues podemos decir que aquí en el occidente se dan datos muy tempranos para el uso de la cerámica, que parece ser que es poca cosa, pero en realidad eso transformó la forma de explotar los recursos naturales para ingerirlos como alimentos. Es el área donde se tiene el inicio de una metalurgia también más temprana que en otras partes. Desde un principio, los españoles tuvieron interés en el occidente de México, y no mucho después de la caída de Tenochtitlan, Cortés y su gente ya empezó a introducirse hacia estas regiones, y de ahí viene la conquista de Michoacán, donde tiene noticia también de sus territorios, y les interesaba también la expansión por el Pacífico. Y otra cosa que me llama la atención, los españoles siempre quisieron, y los europeos, llegar a las Indias, ¿se acuerdan, no? Entonces, pues lo que se les atravesó fue el nuevo continente, y ahora de las playas del occidente van a irse rumbo a Filipinas. En el occidente de México, la cultura indígena se mestizó muy pronto, y no sé si me equivoque o no, pero yo siento que la mayoría de nosotros consideramos que Guadalajara no es inclusive ni siquiera una ciudad mestiza, sino muchos la consideramos una ciudad criolla. Entonces, cuando de una manera inconsciente o no tan consciente no nos sentimos herederos ni de sangre ni de cultura indígena, pues no le hacemos mucho caso a lo indígena. Lo arqueológico se puede ver de muchas maneras. Decíamos que se ha prestado a dar poca interés a lo arqueológico de Occidente porque no tenemos muchos sitios de índole monumental. Y esto es porque muchas veces lo arqueológico, muchas veces la gente lo valora con los valores actuales. Eso también es válido, pero
Lo que hoy considero bonito o monumental, a lo mejor los indígenas no lo sentían así. Hay que entenderlo como parte de un proceso del cual tenemos que aprender. Y para mí, pues me gustan las cosas arqueológicas tanto por si son bonitas o feas, pero me gustan más o me interesan por lo que me pueden decir del pasado, y no solamente para quedarme en el pasado, sino qué pasó en el pasado y cómo ese pasado influyó en ser lo que somos ahora. Las culturas de Occidente en realidad tardaron bastante en empezar a ser estudiadas a fondo, porque por la misma formación del instituto y con su sede en el centro, se estudió poco, más bien se estudiaba a los aztecas, a los toltecas, y nosotros acá quedamos un tanto marginados. Y esto, como decíamos antes, por la no abundancia también de sitios monumentales, aunque también aquí en el occidente los hay. Pues en realidad el trabajo de Occidente empezó a darse a partir de 1948 con una de las mesas redondas de antropología y después con la formación de los centros regionales en que el INAH ya envió a sus investigadores directamente a las capitales de los estados de la República, entre ellos a los del occidente de México. Otra razón para estudiar el occidente es que antes se veía la evolución de México como una evolución unilineal y como una carrera de lo que podemos llamar de estafeta. Se decía los olmecas, y después de los olmecas los otros, y después de los otros los teotihuacanos, etc. Y lo que estamos notando es que en realidad el desarrollo prehispánico del país se dio por aportaciones de todas las regiones. Y de ahí, y por el hecho de que el occidente había sido poco estudiado, pues es también de las áreas en que últimamente se han dado más avances, porque ahora hemos tratado de recuperar el tiempo perdido. La arqueología en Jalisco resurgió, si no es que se empezó a hacer, se empezó a trabajar ya más seriamente hace aproximadamente 15 años. Y desde entonces han salido muchísimos datos, ¿no? Los trabajos de la doctora Cabrero en la zona de Bolaños, digo, eso fue fue maravilloso, ¿no? El trabajo de la UDG en Sayula, y bueno, los trabajos que hacemos nosotros, el equipo de Phil Weigand, que somos nosotros aquí en la región Valles, pues le ha dado la vuelta, ¿no? a toda la investigación. Ahora tenemos datos de cosas que hace 15 años ni se pensaban, ¿no? Tenemos datos, fechas, tenemos áreas de actividad, sabemos dónde están los sitios, tenemos ahorita un compañero, Armando Trujillo, está haciendo una tesis sobre los contactos entre los pueblos con un sistema GIS, ¿no? Un SIG. Yo veo muy prometedora Antes cuando yo empecé hace 12 años, éramos 6 o 7 arqueólogos trabajando en todo el estado, ¿no? Existen dos grupos diferentes conviviendo en lo que es el Valle de Atemajac al momento de la llegada de los españoles. Estaríamos hablando de cocas por un lado y tecueches por el otro. Son dos grupos que están en convivencia y que se van a encontrar aquí en el Valle de Atemajac a partir de una serie de sucesos, que sería principalmente el ambiente bélico que existió en el momento previo a la llegada de los españoles y sobre todo el empuje del Estado Tarasco, ¿sí? El Estado Tarasco fue un Estado expansionista y al conquistar diversos territorios, en muchos casos empujó a la población de diversos asentamientos a otros lugares. Mañana papi, remedio casa.
Otro sitio importante que no se ha explorado para nada es Tezistán. Tenemos otro que es, ¿cómo se puede llamar? Los Padres. Los compañeros del centro INA han trabajado hasta la región de Tonalá, y ahí tenemos la tragedia de ese sitio arqueológico destruido por el tiradero de basura, que ahorita no recuerdo el nombre o no lo quiero recordar. Y tenemos también varios sitios en lo alto de lo que es el fraccionamiento del Palomar, pero todos ellos, como digo, son sitios hasta cierto punto pequeños, y muchos de ellos son contemporáneos. Cuando los españoles llegan aquí, en el Valle Atemajac, la mayoría de estos sitios estaban abandonados, y la región de Guadalajara es parte de lo que nosotros llamamos la frontera chichimeca, una línea entre los pueblos agrícolas y los pueblos nómadas y un poco más bravos del norte, que recuerden ustedes, en parte fueron los que hicieron que Guadalajara fuera una ciudad trashumante. El problema más grave de los sitios arqueológicos de la zona metropolitana es que están muy cercanos a zonas muy pobres de la ciudad también, ¿no? Entonces eso también te dice algo, ¿no? O sea, es más difícil hacer la protección ahí, ¿no? Aunque también, digo, Bugambilias también ahí tenía su buen sitio arqueológico, ¿no? Que también lo destruyeron. Yo creo que es algo bien complejo, ¿no? En la zona metropolitana de Guadalajara existen diversos sitios considerados prehispánicos. Principalmente podemos encontrar lo que es la zona arqueológica La Coronilla, la zona arqueológica El Grillo, la zona arqueológica Tezistán, la zona arqueológica Los Padres, la zona arqueológica El Ixtépete, la zona arqueológica Los Cerritos, Santana Tepetitlán, La Tarjea, entre otros, estos siendo los más importantes. Si podemos ver, estos sitios arqueológicos se encuentran en los municipios de Zapopan, Tonalá, sin obviar por supuesto los que se encuentran en el municipio de Tlajomulco. Vamos a tener, por ejemplo, que en diversas colonias de la ciudad también han salido vestigios arqueológicos, como en Santa Cecilia, por ejemplo, y así en diversos puntos, ¿no? Las características principales son dos. Algunos de estos sitios muestran montículos, muestran arquitectura, ¿sí? Y los otros son restos de cementerios que hubo en época prehispánica. En el Ixtépete, los trabajos de salvamento que yo hice fue por razones de que por ahí pasa un arroyo que siempre tratamos de que el arroyo fuera encauzado, porque generalmente no trae agua, pero ya sabemos lo que pasa aquí cuando hay agua. Entonces esto inundaba áreas o iba comiéndose parte del terreno, y afortunadamente ya se ha encauzado enfrente del Ixtépete. Y cuando este cambio del arroyo sacaba algunos materiales, íbamos nosotros a rescatarlos. El Ixtépete es un montículo que sus inicios es trabajado precisamente por esta institución. Esta institución nace a raíz, el Instituto Jalisciense de Antropología e Historia nace a raíz de un esfuerzo coordinado entre personajes de la Ciudad de México, del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la propia Sociedad Tapatía académica, científica. Pienso yo que ha estado un poco descuidado. Yo me voy directo al punto más conocido por todos, que es la zona arqueológica del Ixtépete, en donde pues hemos visto proyectos, hemos visto planes. Desde que nosotros dejamos y entregamos la responsabilidad al Centro Jalisco, nosotros hemos escuchado, hemos visto proyectos que van, proyectos que vienen, convenios con el municipio de Zapopan, que se van a invertir tantos millones, y que al final de cuentas, no lo digo, véanlo, vayan a la zona arqueológica
y ustedes se darán cuenta qué se ha hecho a través de los años en que se han mencionado todos estos proyectos, en donde entra una autoridad estatal, una autoridad municipal, y dicen vamos a brindar el apoyo, y eso no es una de las, vamos a mencionar, la más importante para nosotros en este momento, hablando de la zona metropolitana. También hay esfuerzos, pero no se ha logrado nada, hay esfuerzos que se han hecho también para el lado de Tonalá, el municipio de Tonalá, están el Grillo, pero en realidad no hemos visto avances en cuanto a que se dé un trabajo muy bien disciplinado, muy bien organizado, al menos desde mi punto de vista. Pero sí, puedo mencionar ya un esfuerzo, el esfuerzo más grande que se ha logrado hasta 30, 40 años para acá, pues es la zona arqueológica de Huachimontones. Pero ya no estoy hablando pues del ámbito de la ciudad, del área metropolitana, estoy hablando ya de otro aspecto de Jalisco, en donde el doctor Phil Wigan y su esposa Cela García pues fueron los promotores, son los padres del proyecto, que es uno de los más importantes y que viene a darle, sí, un giro completamente de 360 grados a la historia, a la arqueología, a la antropología del occidente. A la madre tierra. Por la luz, la vida, el conocimiento. Tlanestlampa. Finales de la década de 1950 y principios de la de 1960, cuando se realizan los primeros trabajos arqueológicos en el Ixtépetl. Estos los llevó a cabo José Corona Núñez y en principio es a partir de una solicitud formal y el apoyo económico y logístico del Instituto Jalisciense de Antropología e Historia, institución que fue fundada por el gobierno del estado de Jalisco en 1960. Después de estos primeros trabajos va a venir César Sáenz a realizar nuevos trabajos, más o menos en 1964-65, y esa es una segunda tanda de trabajos. La tercera se va a realizar en 1973, cuando se crea lo que fue el Centro Regional de Occidente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ya directamente bajo el patrocinio del INAH. Los anteriores trabajos de César Sáenz también tuvieron cobertura institucional del Instituto Jalisciense de Antropología e Historia. Son estos trabajos y la publicación de algunos resultados lo que va a dar al Ixtépetl el carácter del sitio más importante del occidente de México. Aunado con esto, hay unas propuestas de Gilberto Jiménez Moreno, que en su análisis del periodo clásico en Mesoamérica le va a dar al Ixtépetl, basado en los trabajos de José Corona Núñez, la categoría de sucursal Teotihuacán en el occidente de México. La existencia en este edificio de talud y tablero fue suficiente para señalar que era una sucursal teotihuacana. Sin embargo, esa es una propuesta con la que yo en lo personal no estoy de acuerdo. Mi tesis profesional de licenciatura
fue un análisis de la relación de estos dos sitios y los resultados me llevan a proponer a mí que el Iztépetl es un desarrollo regional que prácticamente no tiene vínculos con Teotihuacán. ¿Qué es lo que lo llevan a posicionarse como el sitio más importante del occidente de México en un momento dado? No son tanto los trabajos, sino todo lo que sucede en su entorno. ¿Qué es esto? Primero, el Iztépetl es producto de una historia de aparecidos, ¿sí? Una historia de aparecidos que registra José Guadalupe Zuno en su Crónica del Centro Bohemio, en donde señala que un grupo de tranviarios que se quedó desempleado empezaron a hacer excavaciones clandestinas en el Iztépetl, pero que en una de esas, en una noche oscura que andaban haciendo sus excavaciones por allá, resulta que se les aparece un charro vestido de negro, montado en un caballo oscuro como la noche, y obviamente se asustan. Van con el chisme con José Guadalupe Zuno, y este los lleva con Ixca Farías, que en aquel entonces era director del Museo de Guadalajara. Los contacta, estos señores tranviarios le platican la historia de Ixca Farías y les dice, bueno, estamos buscando algo con que sobrevivir, no hay oro, no hay nada allí. No, les responde Ixca Farías, aquellos no conocían los metales, ¿sí? Bueno, ¿no habrá alguna retribución por los trabajos que ya hicimos? No, porque de hecho, déjenme decirles que están cometiendo un delito. Allí acabó el asunto, pero el descubrimiento formal del Iztépetl es de los tranviarios y del charro negro. El grillo no ha tenido la suerte que tuvo el Iztépetl, ¿verdad? El grillo es descubierto a finales de la década de los 60, principios de las de los 70, y sus primeros reportes los genera los comisionados del Instituto Jalisciense de Antropología e Historia, que van y revisan el lugar. Estos pasan el reporte al Instituto Nacional de Antropología e Historia, y la primera desgracia del grillo es que le pasan prácticamente por encima el periférico. Cuando empiezan a realizar los trabajos, los trascabos le cortan un pedazo al grillo y se puede observar la arquitectura del sitio. Una arquitectura muy parecida a la del Iztépetl, con talud y tablero. Después de esto, el INAH, a través del Instituto Jalisciense de Antropología e Historia, acuerda unos trabajos de salvamento que serían llevados a cabo por la doctora Betty Vero. En efecto, los trabajos se llevaron a cabo, ¿sí? Pero no tenemos más que algunas vagas noticias de ello a partir de referencias de tercero. ¿Por qué? Primero, desafortunadamente la doctora Bell fallece en un accidente automovilístico en Ajijic, y todo esto literalmente está perdido.
Ambos sitios han compartido un destino incierto y ambiguo. El Iztépete, gracias a los esfuerzos del INA, gracias a los esfuerzos de distintas administraciones del Ayuntamiento de Zapopan, ha logrado delimitar el área del sitio arqueológico. Se ha puesto barda perimetral y ahí más o menos lo cuidan. En el Grillo la cosa no ha corrido tanta suerte. Hay una malla ciclónica que más o menos delimita el espacio, pero está mucho más a la mano que el Iztépete, y para preservarlo no lo han movido mucho. Sí hay unas canchas de fútbol, pero el juego de pelota contemporáneo parece no hacer mella en los montículos, y esperando nuevas tecnologías y mayores recursos. Es una institución formada durante el gobierno de Lázaro Cárdenas y destinada fundamentalmente a cuidar lo que se ha llamado el patrimonio cultural de la nación, en general de todos los pueblos que constituyen la nación, o la llamada nación, y cuyas funciones principales son la investigación, la conservación, la difusión y la docencia en relación con esto. Y pues bueno, entendido por bienes culturales o patrimonio cultural, fundamentalmente las zonas arqueológicas, los monumentos históricos. Si bien es una labor muy ardua la que realiza el Instituto en esta protección, también es importante destacar que hemos tenido muy buena reacción y hemos observado mucho interés de diversas autoridades. Y yo creo que a lo largo de esto se ha visto cómo el Instituto Nacional de Antropología e Historia en general, y aquí en Jalisco también, está dividido en dos tipos de instituto, ¿no? El instituto que sirve al gobierno y la función que tiene el gobierno al servicio fundamentalmente de la privatización y los intereses de la iniciativa privada para explotarlos como recursos que dejen dinero, por una parte, con el argumento de que pueden ser zonas turísticas, de que se pueden explotar todo este tipo de cosas, pero no con el argumento de la riqueza que tienen y de lo que nos pueden proporcionar, que este sería el argumento que estamos manejando alguna parte de los trabajadores del instituto, o sea, rescatar y conservar esto, por una parte, por todo lo que nos pueden enseñar, por todo lo que nos pueden transmitir, porque es parte de nuestro legado cultural, porque se pueden utilizar, por ejemplo, en algo que nunca se ha contemplado en serio y que es para la educación. El instituto ha llevado acciones muy contundentes para la protección, la delimitación de estas zonas arqueológicas, y se ha establecido un contacto con las autoridades municipales para que apoyen y coadyuven con el instituto para la debida protección de estas zonas arqueológicas. Si bien podemos mencionar diversas zonas arqueológicas, aquí la labor del instituto como la institución competente en la
protección, conservación, difusión y recuperación de este patrimonio, a la labor del instituto también se suman otros actores. Por ejemplo, el gobierno del estado de Jalisco, las autoridades municipales y algo muy importante, la participación de la sociedad. Sin la participación de la sociedad en la protección del patrimonio cultural, las instituciones y las autoridades nos vemos un poco mermados en la protección de este patrimonio. Por lo tanto, esto no quiere decir que al ser propiedad privada el instituto no pueda realizar las acciones para la conservación y protección de estas zonas arqueológicas, ¿verdad? La Ley Federal de Monumentos señala en su artículo 42 que cualquier intervención, cualquier obra que se pretenda realizar dentro de estas zonas arqueológicas deberá ser previamente autorizado por el instituto. Esta acción es regular cualquier obra que se realice dentro de una zona arqueológica o colindante a una zona arqueológica para que no se lleven a cabo obras que pudieran ser perjudiciales al patrimonio cultural. Es que es muy triste y yo creo que lo he repetido como interés en todos los libros que haya escrito. Esa es la gran tragedia, ¿verdad?, que nos ahoga la ciudad. ¿Y qué puedes hacer contra eso? Pues, eso está bien difícil. Eso sí, como la mítica hidra, ¿verdad?, que va a estar explotando una cabeza y le salen más. Durante mucho tiempo en Coyula se estableció un tiradero de basura, ¿sí? Phil Weigand hizo un registro a través de un recorrido de superficie sobre lo que era el sitio de Coyula o Coyutla, y él señala que era un sitio de grandes proporciones que tenía al menos una o dos plazas y que tenía montículos dispuestos alrededor de estas plazas, y que era más grande que Iztépetl, ¿sí? Obviamente con el establecimiento del tiradero pomposamente denominado relleno sanitario en este sitio, pues prácticamente el sitio fue destruido y lo único que quedó fue un montículo que fue delimitado y circulado con malla ciclónica, pero y además la posición oficial del INAH era que en realidad el sitio nunca tuvo las dimensiones que Weigand proponía. El asunto es que la mayor parte del sitio descansa ahorita bajo toneladas y toneladas de la basura que se produjo en la zona metropolitana de Guadalajara, y no sabemos realmente si Weigand tenía razón o no. Igual, en el Iztépetl tiene delimitada la zona monumental, pero las zonas de habitación quedaron desprotegidas. Pasando Prolongación Mariano Otero, frente al Iztépetl existían vestigios arqueológicos, mismos que desaparecieron con la urbanización de toda esa área. Primero fue un banco de materiales y después empezaron a construir, y los vestigios que allí había
que antes era como una especie de bodeguita o cuartito, alguna edificación antigua. Pero algunos dicen que lo cubrieron para que no lo saquearan, pero yo el chisme más seguro que sí me sé es de eso, que más bien era para no tener problemas con las propiedades, que le aventaron tierra y lo hicieron glorieta. Supe que lo taparon, bueno, yo lo relaciono cuando unas gentes venían y comenzaron a escarbar ahí arriba, hicieron unos así muy cuadraditos, unos agujeros muy cuadraditos, escarbaron, pero según supe los corrieron y ya después pusieron las protecciones. Venía gente y revisaban un poco, escarbaron ahí en el centro, pero como que los corrieron y poco tiempo después pusieron ya estas protecciones, pusieron las piedras ya. Según sé también así toda la gente que construía por aquí llegó a encontrar algunas cositas casuísticas, algunos artefactos. Al igual la gente de Polvocán, que son unas dos calles hacia arriba, unos 300 metros, hay otra parcela con muchas hierbas y una parte ya son canchas de fútbol y béisbol y según tengo entendido también ahí eran otras edificaciones, al parecer toda esta zona. Que arreglen eso, porque allí hay peligro también, aparte de eso. Que está muy feo, cuando está seco, está bien feo, pero ahorita se ve bonito por lo verde. Este montículo, yo tengo unas fotografías que considero las más antiguas fotos que he habido, como de entre 1980 a 1990, por ahí entre esos años. Y no estaba, se va a apreciar nada más un tronco de mezquite hacia ese lado, podríamos decir sur de la pirámide. Y todo esto nuevo que le hicieron, pues no existía. Este montículo, esta pirámide que así se le conoce aquí alrededor, pues ha sido saqueada, cuando menos tengo yo conocimiento, unas 3 veces. Alguna así por el centro, podríamos decir, de la cúspide, de la parte más alta hacia abajo. Le hicieron un saqueo. Uno muy antiguo, por allá de haber sido en los años 1930, según me relataba un tío. Y el último fue también de los fraccionadores, que me dicen que lo hicieron igual, así. Este fraccionamiento tiene de 1992, entonces yo creo que por allí, para esas fechas, ha de haber sido el último perforación o saqueo que se hizo. Hay otro que se va a notar, que es allá en la otra parte, en la parte poniente, ¿verdad?, que se va a ver, y que eso yo también los vi trabajando a unas personas buscando o escarbando. De esa parte allí, simplemente cuando yo empezaba a visitar aquí, me senté allí a ver el paisaje, etcétera, y así a un lado mío recogí, estaba una figura de arcilla, parece ser representar la cabeza de una mujer, y tiene como sombrero con picos, algo así que nos da una idea como la Estatua de la Libertad famosa de Nueva York, ¿verdad? Entonces esa pieza está en el museo. Son ideas fuera de la realidad, cuando tú más o menos conoces la ley, ¿verdad?, y las condiciones que te pone INAH, por ejemplo, o la ley que es la arqueología, te prohíben todo. Ahí dicen de las disposiciones, yo desde que leí, no puedes recoger un objeto. O sea, lo haces pues porque no hay quien te cuide, o lo que sea, pero la ley dice que no puedes tú hacer, ni limpiar, ni quién sabe cuántas cosas. Prácticamente no puedes hacer nada. Entonces tú crees que yo voy por el camino y entre los surcos y todo encuentro un monotableado, ¿verdad?, que fueron frecuentes aquí, y lo dejo ahí porque me marca la ley. No, lo voy a tomar, lo recoger, lo tengo allí, se los di al museo, ¿verdad? Entonces, es una desgracia al mismo tiempo de estar en el tesoro arqueológico y no poderlo guardar, no poderlo conservar. A mí se me ocurrían esas ideas allá, por ahí lo escribí, pero ya me di cuenta que es una quimera, una utopía que no se realiza. Entonces yo también, a mí tampoco me han dejado, así es que pues
pues hasta ahí le paran. Por ejemplo, había un sitio, por decirte concretamente que, ¿verdad? Había un sitio, entonces el dueño del terreno y todo me permitió, le dije, hay que ponerle un alambrado para protegerlos de animales y de cosas y todo. Y vienen las personas encargadas del INAH y los llevo para que vean y todo. Y les digo, miren, ahí este proyecto ya tenemos el alambre allí, lo vamos a poner. Y dije, no lo haga. ¿Por qué no? Porque puede dañar, ¿verdad?, las cosas hasta que no se haga un estudio, no sé qué. Va a acabar pronto. No se hizo nada, se destruyó ya completamente el sitio. Y eso está sucediendo. Espacios que son no los grandes y enormes espacios, pero que tienen validez y que tienen calidad para el pasado prehispánico de México, pues se les da esa categoría y ese esfuerzo de trabajo. Y aquí pues yo no le veo un interés tan grande. A nivel nacional están detectadas 60.000 zonas arqueológicas, además de las que no se han detectado, que hay muchas más. El instituto tiene aproximadamente, no sé, 500 gentes trabajando en arqueología en todo el país. ¿Cómo se puede atender todo eso? Entonces, bueno, sí hay una política dictada desde el centro y que se asume por las delegaciones en los estados, de atender pues lo que va saliendo, lo principal, pues una serie de cuestiones en las que, dependiendo del momento, del espacio y de la situación. Hay denuncias que hace la población en general que se atienden y hay denuncias que no se pueden atender. Hay denuncias para las que hay un peritaje por parte de los compañeros arquitectos o por parte de la población civil y que cuando llegan a la instancia jurídica o a la instancia administrativa, pues hay lentitud, hay otra forma de sacarlas, en algunas ocasiones, en otras no. Yo creo que en esto depende también mucho de los intereses de la gente que está haciendo esto. Si son intereses, y también hay un descuido por parte de la población. Tendríamos que tener más presupuesto, tendríamos que tener más profesionales y que al mismo tiempo mi institución, el INAH, abriera más la oportunidad de tener más plazas de trabajo para que esto se aplique, porque ¿de qué nos sirve tener más arqueólogos si los arqueólogos no tienen un lugar para trabajar? Y sobre todo también con la problemática de que la arqueología no es una profesión libre. Estamos, ¿cómo se llama?, muy limitados por las normas legales. Yo comparo al INAH muchas veces con unos padres de familia cuyos hijos ya han crecido y no los quieren dejar ir, ¿no? No sé si me entiendan. Pero yo creo que debe haber ahora ya también, como lo hay desde antes, pero además marcado, mayor delegación de responsabilidades hacia las autoridades locales. Yo siento que las autoridades municipales, entre otras, tendrían que adquirir, pagando a los particulares, los lotes donde hay restos arqueológicos y conservar estos como una especie de patrimonio y de áreas verdes y de cosas por ese estilo como un bien de toda la comunidad. Que apoyaran instituciones comerciales, por decir, no sé, las grandes compañías hasta internacionales, Coca-Cola, Pepsi-Cola no es ningún comercial, pero alguien de decir, aquí este sitio lo está apoyando económicamente, ¿sí? Y que se dijera, pues brevemente, o algo, aquí miren este sitio, una placa, aquí están haciendo los trabajos porque le está costando a esta compañía, ¿ya? O las escuelas, ¿verdad? Que esa era mi intención aquí. Yo creo que a ellos les daría categoría, renombre y todo, y se avanzaría. Pero eso no se puede de acuerdo a la ley, hasta donde yo entendí. Una posición de conocimiento y una posición frente a la historia, al respeto de la historia de los pueblos, a lo que nos pueden legar
y demás. Y en ese sentido me parece que sí ha habido evidencias muy claras de cómo los intereses estatales, tanto económicos como educativos, como políticos, pueden utilizar estos bienes en beneficio propio y en ese sentido pues cambiarles todo el sentido, y en ese sentido dejan de ser lo que son, ¿no? O sea, se convierten en un espacio bonito, en un espacio atractivo, en un negocio, en un espacio a veces de encuentro si se quiere, pero dejan de ser, tener su esencia, ¿cómo se llama?, fundamental. ¿Cuántas personas realmente saben y les interesa? Ya, normalmente, no como expertos, sino que nada más, oye, tú sabes de la riqueza, todos te van a decir que sí. Si tú le dices a un político y todo, te va a decir que sí, porque pues esos de los tópicos que resultan bonitos, decir que sí, sí, nuestra historia, sí, pero realmente, creo que ese núcleo se reduciría muy poquito. Sí falta entonces dar a conocer, educar, motivar. Que a fin de cuentas la conquista todavía no acaba, ¿no? O sea, todos estos bienes se quieren seguir conquistando para cambiarle su sentido original, igual que se nos ha enseñado a través de la historia de cómo se destruyen el legado de los que nos antecedieron. Indudablemente se tiene que hacer una reforma porque estamos ciertos que como sociedad necesitamos una renovación constante, porque las sociedades, las instituciones, las sociedades, estoy hablando de académicas, científicas, y las instituciones no nacen para quedarse, nacen precisamente para ir sufriendo a través de su vida procesos de transformación, procesos de actualización. Cada vez y cada día la ciencia en todos los ámbitos avanza. Entonces, aquí para mí, y esto es nada más una opinión muy personal, se requiere mucho más voluntad política y un apoyo y una relación bien medida entre el INAH propiamente, las autoridades locales y mucho con la población. Porque yo no estoy de acuerdo que si oficialmente al INAH le corresponde la responsabilidad, digamos, gubernamental, pues el proteger el patrimonio es cuestión de toda la gente, de todo el mundo. Ya, pues a ratos enojo por parte de la gente, pero también creo que hay una visión en donde no nos hacemos responsables de lo nuestro y consideramos que el gobierno, las instituciones de gobierno son las que tienen que hacer todo y que nosotros nada más tenemos que pedir y ellos son los encargados de hacer todo. Y yo creo que ahí hay un problema serio porque los bienes culturales son de todos. Yo siempre he alegado que yo no puedo pedirle a las autoridades ni a que me ponga junto a mí un policía para que me esté protegiendo o un policía que me lo ponga para que yo me porte bien ante otros ciudadanos. Entonces tampoco puedo estarle exigiendo a las autoridades que solo ellas cuiden las cosas del patrimonio si yo no lo estoy cuidando.
un mundo nuevo.